del Señor en esta mañana. Despiértense, denle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Necesito acá a la gente sentada, por favor. Vamos a ir a la palabra rapidito. En esta semana, más bien la semana pasada, nosotros hemos estado viviendo, recordando ¿estamos todos listos? Hemos estado conmemorando, ¿verdad?, la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Y en esta semana pasada, el día jueves, los que no fueron a la casa de oración, la enseñanza de ese jueves se llamó la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y meditando yo en la palabra, decía cómo el Señor ha permanecido fiel a nosotros. Y nosotros, siendo tan ingratos, hemos sido infieles muchas de las veces. Pero Dios se ha mantenido fiel. Y Dios, desde el principio de la creación, cuando entró el pecado al mundo por un hombre, Dios prometió que vendría alguien a salvarnos de nuestros pecados. Y ese se llamó Jesucristo. ¿Sí o no? Ya Dios estaba haciendo todo el plan. Cuando el enemigo te trunca un plan, Dios se mueve rápidamente para que su propósito sea cumplido aquí en la tierra. Muchas de las veces nosotros somos infieles al Señor y Él ha permanecido fiel. ¿Cuántas veces el Señor no te ha mandado a hacer una cosa, una tarea, y tú no lo has dejado botado? ¿Cuántas veces el Señor te ha mandado a llamarte, te ha llamado para que le sirvas y tú dejas botado el servicio? Más bien ni quieres servir al Señor. Entonces, eso fue la fidelidad de Dios. Pero hoy lo que yo quiero hablarles, hermanos, quiero hablarles de algo precioso que Dios nos envió a través de Cristo. Y fue su poderosa sangre que derramó en esa cruz del Calvario. Amén. Esa poderosa sangre que derramó Cristo por cada uno de nosotros fue la que nos limpió, fue la que nos purificó de todo pecado. Y a veces no le damos la importancia que tiene el poder de la sangre de Cristo. Vamos a ir a la palabra rápidamente. En el libro de Génesis, el tema de hoy, el poder de la sangre. Y la victoria que nos ha sido dada a través de esa sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Génesis 2:7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dice más adelante: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo hacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y ahí se repartía en 4 brazos. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que en este día toque nuestros corazones, Señor, que esta palabra caiga en lo más profundo de nuestro corazón. Háblanos, Padre Celestial, que tu palabra
cumpla el propósito por el cual va a ser ministrada en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo lleno de la bendición. Miren lo que le pone. Lo pone en un huerto, después de que le da vida, lo pone en un huerto. Y le pone árbol para que coma y se alimente. Y le pone agua, le pone ríos. 4 ríos le puso. Miren la bendición donde fue puesto el hombre. El propósito de Dios era que ninguno de los seres humanos muriera. Ese no era el plan original de Dios. Dios nos hizo para que nosotros fuéramos unos seres eternos, fuéramos eternos y no había muerte en nosotros. No hubiera muerte. Le dio un huerto para que sembrara y le dijo: multiplícate. Le dio autoridad sobre toda la creación. Pero dice que el hombre estaba desnudo, y no estamos hablando en la forma física. Estaba desnudo porque él se presentaba delante del Señor. No había maldad en el hombre. Pero cuando entra el pecado, se rompe toda la comunicación con el Señor. El hombre se podía desnudar delante de Dios todo lo que sentía. Nosotros muchas veces no nos desnudamos delante de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque le ocultamos muchas cosas que pensamos que Él no las sabe. No somos abiertos, no somos sinceros con el Señor. Y a Dios no lo podemos engañar. Cuando usted va a la presencia de Dios, le cuenta lo que a usted le conviene. Usted va contándole solamente el beneficio que usted espera de Él. Pero en realidad usted no cuenta su pecado, porque hay mucha gente que sigue en el pecado porque no lo confiesa. Y Dios no te puede ayudar cuando algo tú no le confiesas de tus labios. Es la única forma donde Dios no te puede ayudar. Y después decimos que Dios es malo, que Dios no nos oye. Pero hay algo en tu corazón que tú sabes que tienes que entregar y no lo entregas. Hay algo que tú tienes que cambiar en tu manera de vivir y no la cambias. Y cuando la relación se truena, cuando la relación se rompe, entonces vamos con Dios y le echamos la culpa a Él. Cuando nosotros somos los principiantes de toda maldad. Pero ahí mismo en el huerto vemos la caída del hombre. Y cuando cae el hombre en pecado, acarrea una maldición generacional para cada uno de nosotros. Cuando usted desobedece a Dios, usted va a traer consecuencias a su vida. Y no van a ser buenas. Cuando Adán pecó, se desató en la raza humana la maldición, la muerte, la maldición, la ruina, la esclavitud. Y por causa del pecado los cielos se cerraron. Y se perdió ahí toda la comunicación con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Capítulo 3 de Génesis, 3:7. Adelantito. Miren cuando ya entró el pecado a la humanidad. Miren lo que dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y
hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahí viene la promesa del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Miren, vemos que aquí Adán, cuando escuchó la voz de Dios, se escondió. Se escondió, ¿por qué? Porque había pecado. Y aún con tu pecado, tú no te puedes esconder de la presencia de Dios. Dios sabe en lo que tú estás metido. Dios está esperando que tú le seas sincero y que tú le seas franco y te arrepientas de tu manera pecaminosa de vivir. Eso es lo que Dios está esperando de ti. Tú no te puedes esconder de la presencia de Dios, porque Dios fue el que te creó. Y en este capítulo, en este versículo, el Señor expone el pecado del hombre cuando desobedece a Dios. Y cuando desobedece a Dios es cuando ahí entra el pecado. Y de inmediato, en el momento en que desobedece a Dios, ocurre el primer derramamiento de sangre. ¿Quieren verlo? Génesis 3:21. Dice: y Jehová Dios hizo, ¿Jehová quién? Dios. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¡Ah! Aleluya. Las hojas que Adán y Eva se pusieron no servían para redimir sus pecados que habían cometido delante de la presencia de Dios. Aleluya. Y entonces cuando dice Dios: eso que tú te has puesto no te sirve, lo que te va a servir es que haya derramamiento de sangre para que pueda haber perdón de pecados. Jehová mismo tomó animales y los degolló, y los pieles de esos animales vistió a Adán y a Eva, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Porque la Biblia dice que la vida de la carne está en la sangre. Levítico 17:11, perdón. Adelantito de Génesis, Éxodo y Levítico. Vamos a comprobarlo con la palabra. Levítico 17:11. Mire lo que dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por eso cuando una persona es diagnosticada con leucemia, ¿usted sabe la leucemia? La sangre se le convierte en agua. Y eso es lo que le lleva a la muerte. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y lo que tú y yo tenemos
es la sangre de Cristo que nos limpia y nos purifica. Y por la sangre de Cristo hemos sido comprados y hemos sido redimidos por nuestros pecados. No es que Cristo haya sido pecador y fue crucificado. Él murió por nosotros por amor a sí mismo, porque Él nos amó antes a nosotros, antes de que nosotros lo amáramos a Él. ¿Por qué los otros dioses que las otras religiones practican murieron y no resucitaron? Buda murió y no resucitó. Mahoma murió y no resucitó. Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está sentado en el trono al lado de su Padre. Amén. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Amén. Es importante que entiendas que en Génesis 2:7 Dios forma al hombre, ¿verdad? Lo muestra, lo agarra del polvo de la tierra y lo forma y está sin vida. Eso es más que una vasija que no tiene vida. Pero cuando Dios sopla sobre el hombre, en ese momento entra la preciosa sangre en el hombre y la vida comienza. Aleluya. Amén, aleluya. Y por eso la vida está en la sangre. Esto no pasó con ninguna otra criatura. Porque Dios no sopló sobre un tigre, sobre un elefante, sobre un león. Dios sopló sobre su creación. Dios sopló sobre el hombre que Él formó. Aleluya. Aleluya. Porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios mismo. Ahora bien, cuando el hombre peca y desobedece a Dios, cuando Adán y Eva pecan, violan las reglas que Dios había puesto de antemano. Amén. ¿Por qué? Cuando la maldad entró en su sangre, la sangre se contaminó. Amén. Y eso quiere decir que la Biblia nos enseña que el pecado de Adán pasó a todos los hombres, a todos nosotros. Genéticamente, tú naces siendo un pecador. Tú y yo nacemos siendo un pecador, genéticamente. Amén. Por eso es que no importa que si tú eres bueno, que tú no te metes con nadie, que tú no robas, no haces nada, eso no importa. Genéticamente, tú sigues siendo un pecador. Seguimos siendo pecadores. La ciencia genética enseña que la sangre que corre por las venas de cada uno de nosotros la da su padre. Y tu padre fue Adán. Porque Adán y Eva fueron padres de todo ser viviente. Es por eso que los fariseos y los saduceos, ¿verdad?, eran muy buenos y muy religiosos. Pero cuando Cristo los confronta, le dice: ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque todo ser humano que nació de un hombre y una mujer trae el pecado original de Adán y Eva. Genéticamente, eso es lo peor que una persona puede hacer cuando dice: ay, es que yo soy bueno, yo no me meto con nadie. Pues por muy bueno, vas camino al infierno. La condición del hombre, no lo que está hecho, lo que está haciendo, sino lo que es pecador genéticamente. El hombre no está perdido por lo que hace, el hombre está perdido por lo que es. Y sin Cristo, hermano, somos más que unos simples pecadores. Amén. Todo ser humano
que nace de un hombre y una mujer, nace con el pecado, que genéticamente lo hereda. Pero cuando llegamos a Cristo, ahí se rompe toda esa maldición sobre nuestras vidas. Segunda de Corintios dice 5:17, que de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí adelante son hechas nuevas. Aleluya. Aleluya. Hubo un solo hombre sobre la faz de la tierra que no nació de la unión de una mujer y un hombre. Ese fue Jesucristo. Por eso Dios no escogió a cualquiera, porque ya genéticamente había pecado en cada uno de nosotros. Cuando el arcángel Gabriel le dijo a María, tú vas a ser engendrada, tú vas a estar embarazada, le dijo, pero ¿cómo? Si yo no conozco un hombre. No te preocupes, cuando la sombra del Espíritu Santo esté sobre ti, engendrarás a Jesús, que vendrá a ser el Salvador del mundo. Jesús, quien es el que salvará a su pueblo de sus pecados. Y la sangre de Jesús es la misma sangre del Dios Todopoderoso. Tenía que ser así, engendrado por el Espíritu Santo. Porque nuestra sangre genéticamente está contaminada de pecado. Y hay mucha gente que sigue estando contaminada. Hay mucha gente que rechaza el Evangelio de Cristo. Hay mucha gente que nos tacha de locos. Pero genéticamente esa persona sigue estando en pecado. Y hasta que no reconozca a Cristo como su único Salvador, ese pecado lo va a conducir al infierno. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Es por eso que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ni Mahoma ni Buda nos puede salvar. El único se llama Jesucristo. Fue el único que pagó el precio por tus pecados en la cruz del Calvario. Él no está muerto. Mucha gente lo busca en la cruz, pero no está muerto, Él está vivo y está a la diestra del Padre. Dice la Biblia que Él está preparando morada para todos sus hijos, que somos nosotros. Un día nosotros reinaremos junto con Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. La única sangre que tiene para redimir la humanidad es la poderosa sangre de Jesucristo. Vamos a ir a Romanos 5:12. Romanos 5:12. ¿Estamos ahí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el
justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Aleluya. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo. Había oprimidos, Dios los libertaba. Había enfermos, Dios los sanaba. Amén. Había poseídos, Dios los libertaba. O sea, prácticamente cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, vino a deshacer las obras de Satanás. Pero cuando Jesús muere y resucita, Él no estaba deshaciendo las obras del diablo. Él estaba destruyendo al diablo mismo. Por tanto, desde la primera gota de sangre que Jesús derramó, el imperio de las tinieblas, el mismo infierno se estaba desmoronando, hermano. Amén. Wow, yo predico y me doy cuenta que estoy contando como una historia. Otra gente estuviera gozosa de lo que está escuchando, porque no es nada simple. Es algo tremendo que en esa cruz Dios te estaba dando la victoria a ti y a mí. Que no habrá más muerte sobre nosotros, sino a través de esa cruz, a través de la sangre de Jesús, nosotros tenemos vida eterna. La Biblia dice que Jesús fue azotado, ¿sí o no? Fue azotado, herido por nuestras rebeliones, por nuestra desobediencia. Él fue herido por nosotros, por causa nuestra. Y la manera que hacían los romanos, los soldados romanos, le daban latigazos, y sobre cada latigazo que le daban era brotar de esa sangre preciosa que estaba pagando por ti y por mí. La Biblia dice que son 39 latigazos. Pablo narra que cuando él fue azotado 39 veces también. Y la razón por la cual Jesús fue azotado 39 veces es porque los doctores han descubierto que existen 39 enfermedades primarias y que de ahí se originan las demás. Pero la Biblia dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados para la gloria de Dios. Cuando Jesús estaba crucificado ya, cuando Jesús estaba en la cruz, la Biblia dice que vino el soldado romano y le abrió su costado. ¿Sí o no? Y dice que cuando le traspasó su costado, lo que salió fue sangre, que era para redimirte a ti y a mí, y agua para darnos vida. Aleluya. Cristo es considerado el segundo Adán. ¿Sí o no? Amén. Y no sé si usted se acuerda, pero cuando Dios puso a dormir a Adán, lo que le abrió fue su costado, y de su costado sacó una costilla, y de la costilla le hizo a la mujer que tendría por los años de su vida. Y
Y cuando a Jesucristo le abrieron el costado, estaba prácticamente dándole vida a su esposa, que somos nosotros, tú y yo, la iglesia de Cristo. La esposa de Cristo es la iglesia. Tú y yo. Así como Adán tuvo que ser abierto por un lado, Jesucristo también fue abierto sobre un lado. Para que tú y yo fuésemos su esposa. Y un día celebraremos las bodas del Cordero allá. Aleluya. En los cielos. Amén. ¿Cuántos de ustedes están listos para eso? ¿O todavía no? ¿Cuántos están listos para entrar a esa boda? Aleluya. ¿O todavía no están listos? Amén. ¿O dirán, ah, Jesús todavía no viene? Y van a ser como las 5 vírgenes imprudentes que no estuvieron listas y el esposo vino y se fue con las que estaban listas. Es tiempo de que te prepares, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y Jesucristo dice que vendrá como ladrón en la noche, no te avisará. Y de repente viene por su iglesia y se la lleva. Muchas veces se ha predicado acerca del rapto, que no es rapto, sino que es el arrebatamiento de la iglesia. Y mucha gente no está lista todavía. Está como cuando pasas por ti el que te va a reitar, espérame, todavía no estoy listo, espérame, ahorita salgo. Así mismo queremos hacer con el Señor Jesús. No, Señor, no venga todavía me falta echarle esto por acá y después otro por acá. Hermano, porque de verdad, si usted no soporta la situación en la que se encuentra hoy, cuando la iglesia parta para el cielo con Cristo, el caos que se va a vivir usted no lo va a soportar. Si en esto poquito usted se ahoga, olvídese. Y entonces va a decir, ay Señor, ¿por qué no hice caso? Dios es tan grande en misericordia que está esperando que tú te arrepientas. Y te arrepientas de corazón. Dios no nos quiere caminando chuecos como los borrachos. Dios nos quiere caminando rectos por el camino verdadero, por el camino que nos marcó Jesucristo. Muchos queremos caminar como nosotros queremos y queremos ir para allá arriba todavía. Y eso no es así. O somos o no somos. La vida que usted muestra, la cara que usted muestra aquí dentro de la iglesia, óiganlo bien, es la misma cara que usted tiene que mostrar allá afuera. Así es. Porque hay cristianos que viven de una manera dentro de la iglesia y allá afuera dicen que son cristianos. ¿Y sabe qué? El mundo tiene los ojos puestos sobre ustedes. Cómo caminan, cómo hablan, cómo se expresan. Y dicen, todos son iguales. Yo por eso no voy a la iglesia. Yo aquí estoy bien. Esas máscaras no sirven delante de Dios. La Biblia dice que tenemos que ser irreprensibles hasta el día de su venida. Amén. Un día nos vestiremos de blanco y viviremos eternamente con Cristo y reinaremos con Él para siempre. Ahora nosotros es tiempo de proclamar la preciosa sangre de Jesús y debemos anunciar su valor. Amén. Su valor, su poder y su importancia en estos tiempos. Cuando en nuestros países, yo no sé el de usted, pero el mío, hay exceso de derramamiento de sangre. Y sangre inocente. Se oye feo, pero se lo voy a decir.
De la ciudad donde yo soy, todos los días hay muertos, como si mataran pollos. Y mucha de esa gente es inocente. El reino de la muerte y de las tinieblas ha querido levantarse también en esta nación con tantas matanzas. En las escuelas, en los antros, en cualquier lugar de esta nación se ha querido levantar el reino de las tinieblas. Y nosotros, la esposa, la iglesia de Jesucristo, tenemos que levantarnos en esta hora oscura. Así es. Y venir a orar, interceder. Qué triste es ver que uno lo cita para que venga a orar e interceder aún por sus propios hijos y su propia familia. Y ver que podía solamente 4 o 6 personas el martes pasado. La iglesia de Cristo está dormida. Y estando en los últimos tiempos. Es cuando más la esposa, cuando se le está viniendo el matrimonio abajo, la esposa es cuando más debe orar. Es cuando el esposo se debe levantar como el rey y sacerdote de su casa. Aleluya. Pero le vienen las dificultades y el sacerdote es para unas cosas, para ordenarle a la mujer, pero no para pararse a orar. El sacerdote lo quiere realizar para que la mujer se someta a él, pero él no se somete a Cristo. Aleluya. Y el diablo las está bofeteando y los matrimonios se deshacen, se divorcian porque es lo más fácil. En vez de luchar y orar e interceder delante de la presencia de Dios, el diablo los cachetea y se va. Y se va por otro matrimonio. La iglesia de Cristo sigue dormida. El sacerdote no se ha levantado. Todo quiere que la esposa lo haga. La esposa no se levanta. Se levanta para unas cosas, pero no para orar ni para interceder. Quieren que Dios les haga todo. Hay mucha gente que quiere que Dios le dé. Pero cuando Dios le pide, no tengo tiempo. No es para mí. Todos tenemos un don y un talento que tenemos que poner en práctica porque para eso nos los ha dado el Señor. Amén. Todo lo que usted recibe, hermano, a donde quiera que usted vaya, a conferencias, a predicaciones, a donde usted vaya, es para que usted lo reparta, no para que se lo guarde, porque entonces eres un cristiano que te está poniendo gordo nada más. Mire, el mundo del cristianismo fuera más fácil si todos diéramos lo que tuviéramos que dar. Así es. Si a mí me imparten, si yo recibo, yo lo voy a pasar como una bendición. Yo voy a dar palabra de edificación a mi hermano. Yo le voy a bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Pero no. Yo lo recibo y yo me lo guardo. Y me voy engordando. ¿Y qué estamos haciendo para que el reino de Dios avance? Aleluya. Nada. Ah, sí, pero la palabra del Señor llegó a nuestras vidas. Pero nosotros no podemos ir por los demás. No podemos llevar las buenas nuevas. Porque nos cohibimos. Porque Satanás te tiene ahí apagado. Porque Satanás no te permite avanzar. Cuando el reino de Dios quiere avanzar, no importa que el enemigo se levante. Tú tienes que pararte enfrente y decirle: diablo, hasta aquí he llegado. Yo voy a servir al Dios Todopoderoso. En una de las intercesiones, Dios habló y dijo: levántate tú que duermes. ¿Y sabe qué dijo mucha gente? Esa no era para mí, era para el que está ahí. Y estaba hablando en general. Tome esto en reflexión. ¿Cuánto tiempo usted tiene metido en los caminos del Señor? Y mire los que van llegando. Los que van llegando y los que ya tienen tiempo van quedando. Y los que van llegando nuevos al Señor siguen avanzando. Y siguen avanzando. Y tú que tienes 20 años metido ahí te vas a estancar. Y ahí no vas a pasar. Y va a llegar gente nueva que va a recibir al Señor. Y va a seguir avanzando. Y va a seguir avanzando. Porque el propósito que se le dio, por el cual fue enviada la palabra, es para
Dios le venga a mover el pie. Y para que también le mueva el otro pie, para que avance. Sí. Cuando usted se dispone, hermano, dar el primer paso, Dios lo va a respaldar enseguida dando los pasos hacia adelante, porque usted está disponiendo su corazón para el Señor. Todo lo que hacemos no es para un hombre, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Así es. Debemos proclamar el Evangelio de Cristo y el poder de su sangre contra todo pacto de sacrificio humano o animal que sea hecho para esclavizar a los pobladores de la tierra. ¿Sabe que Satanás es activo con todo su ejército? Nosotros nos tiramos a la concha, no queremos, nos dormimos, estamos durmiendo, no queremos nada con el Señor, pero sí quiero su bendición, pero sí quiero que restaure mi hogar, pero sí quiero que me bendiga con mi casa, pero sí quiero que me bendiga en el trabajo, que me bendiga con horas extras. Y cuando Dios demanda de ti, tú no tienes nada para darle a Él. Yo creo firmemente en estos tiempos, hermano, todo lo que pertenece al impío será para los hijos de Dios. Aleluya. Así es. Amén. No es que yo no lo veo, hermano. ¿Te has alineado con la voluntad del Señor? Porque si estás alineado con la voluntad del Señor, yo no creo que el Señor va a negarte la bendición a ti. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo que te va a prosperar, te va a prosperar. Si Dios te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Y si Dios te dice que te va a sacar donde estás metido, te va a sacar. Y si Dios te dijo que te va a restaurar, te va a restaurar. Amén. Aleluya. Si Dios habló a tu vida y te dijo que te va a sanar de lo que tú tienes, te va a sanar. Sí, Señor. Porque la enfermedad no fue hecha para sus hijos. Nosotros tenemos la sanidad, dice la palabra en Isaías, que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Amén. La sangre de Jesús tiene poder. Vamos a ir a Efesios 2:12, perdón. Cuando sean las 3 me dice para cortar la predicación, ¿ok? 2, Efesios 2:12 y 13. ¿Estamos ahí? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínense, qué tremenda palabra. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando estábamos en el mundo, estábamos sin Dios. Pero ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y como tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos derecho a todas las promesas de Dios para nosotros. ¿Usted no conoce las promesas de Dios? Métase a leer la palabra. Ahí va a conocer todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la Biblia
Dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece, porque no leemos y por eso nos perdemos. Por eso la redención en la cruz es la mejor noticia que puede recibir la humanidad. Pues Dios se reconcilió con el hombre, no tomando en cuenta su pecado. A Dios le plació relacionarse una vez más con el hombre y no tomando en cuenta el pecado que habían cometido Adán y Eva. Cuando usted falla, usted dice, no, yo no le voy a pedir perdón a aquel porque el que me ofendió fue él. Nosotros ofendimos a Dios, pero más sin embargo Dios decidió reconciliarse con nosotros, no tomando en cuenta el pecado de Adán, que el pecado genéticamente todos traemos. Porque el plan de Dios era que nosotros no muriéramos, sino que fuéramos eternos. La sangre que derramó Jesús en la cruz es el testimonio de que pagó por nosotros y que los cielos fueron abiertos nuevamente para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que se ponga en esa amnistía divina, le son abiertas las puertas de los cielos. ¿Sabe que para calificar una amnistía usted tiene que llenar un requisito? El requisito que usted y yo necesitamos es tener a Cristo en nuestro corazón. Y accedemos a esa amnistía divina. Las puertas de los cielos están abiertas. Ya no tenemos intermediario como en el Antiguo Testamento, que era a través del sacerdote. Hoy tenemos al gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, que murió por ti y por mí. Cada uno de nosotros puede arrodillarse y entrar libremente al trono de la gracia, perdón. Usted puede arrodillarse en su cuarto, en la sala, donde quiera que usted tiene entrada libre al trono de la gracia. Cristo pagó por eso. Y los cielos fueron abiertos nuevamente y la comunión con Dios fue restablecida. Pero hay que recibir a Cristo en su corazón. Miren el significado de la cruz. Dios reconciliándose con el mundo. Y nosotros que no éramos pertenecientes a las promesas de Israel, unió a nosotros, los gentiles, y al pueblo de Israel, para entrar a la comunión con Dios. Por esta misma sangre tenemos acceso a sus promesas. Y en todo el capítulo 2 el apóstol Pablo cuenta de las gloriosas promesas que le fueron dadas al pueblo de Israel, de las cuales nosotros estábamos fuera de todo eso. Pero la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo nosotros tenemos acceso a todo eso. Yo hoy te digo que Cristo, por su sangre, te da la sanidad, te da la libertad y te da restauración en tu hogar. Y eso solamente lo puede hacer el poder de la sangre de Jesús. Todo lo que está roto en tu relación familiar o personal, por medio de la sangre de Jesucristo, hay restauración. Amén.